Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este primer programa de Casi Juicio Final, un programa de tres amigos filósofos, lo voy a decir más allá de la reticencia que suele haber en relación a este término, tres profesores de filosofía o casi profesores de filosofía, la verdad que en este caso no hay mucha diferencia, que se reúnen, nos reunimos semanalmente para dialogar filosóficamente y de un modo distendido acerca de diferentes temas que nos despiertan interés, ya sea planteos que se nos ocurren a nosotros, planteos de filósofos o filósofas, preguntas, dudas que nos surgen, como también diferentes obras de arte, como pueden ser películas, música, canciones, imágenes, poemas, cuentos, etcétera. En última instancia, cualquier cosa que nos parezca interesante para llevar a cabo una reflexión filosófica. Estoy acá con mis dos amigos Juanpi y Agustín, el maestro. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo va? Muy ¿Todo bien. bien? Bueno, muy buena la presentación. Yo soy Juanpi, estoy por recibirme de profesor de filosofía en la Universidad de Córdoba. Y bueno, somos amigos hace un tiempo. Y bueno, la idea sería pensar eh, y bueno, analizar algunas cosas, compartir reflexiones o pensamientos que vamos teniendo en la semana. Y bueno, ver qué surge de lo que hablamos. Así es. Exactamente. Bueno, yo me llamo Agustín y sí, lo que contaba Juani de que la idea es que tengamos un espacio donde podamos reflexionar y profundizar sobre distintas cuestiones que también consideramos que pueden ser interesantes para todos. No sé si estarán de acuerdo ustedes con ese título que nos atribuí. Supongo que ya tendremos ocasión de discutirlo. Eh, el término de filósofo. ¿Quiénes serían los filósofos, no? Pero bueno, hoy tenemos otro tema, así que no quiero que nos desviemos de lo que hoy nos compete. Antes, igual de arrancar, quería pasar un par de redes sociales que tenemos, donde compartimos contenido de diferente índole, pero que tiene que ver de alguna forma con la filosofía. Yo en mi caso tengo una cuenta que se llama El Taller Filosofía y subo contenido de índole filosófico y también ofrezco distintas propuestas que también les puede llegar a interesar, así que si lo quieren revisar, me pueden buscar en Instagram como el taller.filosofía, también en TikTok. Y bueno, el maestro también tiene una cuenta que se llama Meditar Juntos, que también es muy interesante, donde comparte reflexiones y demás. Y bueno, también tiene sus propias propuestas vinculadas a la meditación y todo ese tema. Eh, Vamos arrancando entonces con el tema del día de hoy, si les parece. Ustedes, Perfecto. Como habíamos charlado antes, cada semana la idea es que cada uno traiga un tema, algo para compartir con los otros, para todos. Y bueno, este primer capítulo me tocó a mí empezar a abrir estas conversaciones eh, con algo que me llamó particularmente la atención em, mientras estaba viendo una película. Hay una película que se llama este, Área de Seguridad Conjunta, que es el nombre que tiene, em, podríamos decir, cuasi fronterizo, que se delimitó entre Corea del Norte y Corea del Sur después de la guerra de Corea, en la década del 50. Es película en ese lugar y bueno, muestra los guardias de seguridad de Corea del Sur y de Corea del Norte, cada uno a su lado, que está simplemente dividido por una línea. Em, bueno, la película en sí trata de
relación de amistad que se genera entre ellos, este, entre los soldados de Corea del Norte y los de Corea del Sur, que se terminan encontrando desde un lugar como más humano, podríamos decir. Eh, pero ya el simple concepto, el simple hecho de decir, de la idea de una división en un país que originalmente era uno solo, antes de la guerra y bueno, de la ocupación rusa en Corea del Norte y la ocupación norteamericana en Corea del Sur. Era un solo país que terminó dividido. Y es muy interesante en la película porque te muestra bien esa zona de frontera y ahí ves literalmente que hay la frontera, podríamos decir entre comillas, es una línea imaginaria en, en, en el sentido más literal de esa palabra, en donde se divide un país de otro. Podés dar un paso y pasar a Corea del Norte o dar un paso y pasar a Corea del Sur, cosa que no hacen ellos porque están todavía en conflicto, digamos. De hecho, hay una parte muy graciosa, está mostrada así en la película, es tragicómico, podríamos decir, donde la sala de reuniones en un problema que tienen entre las dos Coreas, es un edificio que está entre medio, digamos, de la línea esta, y hay una mesa donde de un lado está Corea del Norte y del otro lado Corea del Sur, y la línea pasa por arriba de la mesa. Entonces ellos solo se pueden reunir este, cada uno de ese lado de la mesa. Corea tiene como un lado de la mesa. Y eso me hacía reflexionar acerca, no, pienso que la filosofía en general no se detiene como en, en conflictos concretos, podríamos decir, sino que la idea de la mirada filosófica en parte es profundizar acerca del trasfondo de determinados conflictos. Es decir, supongo que un historiador o un politólogo podrá hablar específicamente del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero el tema en realidad que a mí me interesaba es estas divisiones que creamos los seres humanos entre, en espacios físicos que no tienen una existencia real, podríamos decir. Es decir, esa línea que divide supuestamente las dos Coreas, en realidad no es algo real que existe en el mundo. Es simplemente una línea por el conflicto ideológico, podríamos decir, ¿no? Y en base, una vez que se establece esa línea, se empieza como a jugar el juego de decir, bueno, acá tenemos a nuestros oponentes, estamos de este lado, yo estoy de este lado, vos estás de otro. Y me parecía que ese mecanismo de división y de confrontación eh, se reproduce en un montón de aspectos de la vida humana, ¿no? No solo entre los países, en este caso en un mismo país, podríamos pensar incluso de un país que no esté dividido a nivel físico, conflictos políticos. eh, También pensaba, digamos, en eh, cómo se arman hasta los juegos de esta manera. Eh, yo estoy en el equipo A, vos estás en el equipo B, tenemos una línea divisoria y combatimos entre nosotros. Muchos juegos están planteados de ese lugar. No me parece que sea casualidad tampoco que, que, que veamos el juego desde esa perspectiva del conflicto también, ¿no? Eh, Pensaba en esto que en relación con esta cuestión del juego, que, que, bueno, un juego es algo que en sí mismo no es real en el sentido de que el equipo A y el equipo B por fuera del juego no tienen un conflicto real, simplemente juegan a que están enemistados en ese momento, digamos, ¿no? Pensaba que muchos conflictos humanos tienen como esa perspectiva o esas características y parecen ser juegos en los que nos olvidamos de que estamos jugando de alguna manera, ¿no? Como que nos metemos en los personajes, en yo soy este, vos sos aquel, y de repente estamos enemistados a muerte y,
y no nos ponemos a pensar por qué, para qué. Así que bueno, básicamente es esa idea que nació en base a esta película, que es, bueno, como les decía, se llama de Área de Seguridad Conjunta, que es, bueno, de Corea del Sur. Y también la recomiendo mucho para verla porque es muy, muy hermosa. De una. Buenísimo. Bueno, yo fui anotando cosas también, por eso por ahí estaba mirando para abajo. Ah, perdón, Lo vi. cualquier cosa técnica, porque tenemos un delegado técnico que está viendo esta primera transmisión. Juani, avisanos si hay algún Dale. problema. Eh, bueno, perdón, volviendo al tema, son muchos puntos, no sé, Juani, si está pensando en alguno particular por el cual arrancar. Si tenés algo, yo tengo varias ideas anotadas, pero arrancamos por lo que anotaste vos. Bueno, en realidad lo primero que estaba pensando era sobre qué es lo real, pero no en un sentido muy abstracto, ¿no? Yendo a el ejemplo de el límite, que me hacía algo de ruido eso de pensarlo, porque es decir, como no es real, está bien, en un punto es una convención, entiendo lo que quiere decir, pero supone valores que la gente cree mucho. La gente, digo todos, incluidos nosotros. No me quiero como desviar mucho, pero pensaba en Bourdieu, por ejemplo, tiene un concepto que se llama ilusio, que es la idea de aceptar jugar un juego, por así decirlo, muy por arriba, ¿no? Es mucho más complejo, pero lo pone a la ataraxia o como, sí, como una imperturbabilidad del alma en el sentido que se usa en la filosofía griega. Eh, y la ilusio sería la creencia que un juego vale la pena jugar. Y en las estructuras sociales se lo ve en todos lados. No sé, por ejemplo, bueno, el dinero es un caso muy concreto. Por ejemplo, en los Sí. trabajos, todos creen que tiene sentido, no sé, llegar a ser gerente, tener más poder en una empresa. Y bueno, afuera lo puede ver tranquilamente diciendo, che, pero, o sea, ¿qué es lo que le interesa de esto? No, no tiene mucho sentido. Así como un juego, por ejemplo, se están matando jugando al fútbol para conseguir salir campeón. Y vos lo ves afuera y decís, che, están jugando. Pero el concepto este de ilusio quiere decir que en un campo determinado de una estructura social, los participantes creen que vale la pena eh, jugar ese juego. Bien. Bueno, eso es lo primero que estaba pensando. Lo tiro, no es que quiero hacer una posición, sino eso es lo primero que se me ocurría. Eh, Sí, para mí está muy bueno esto que... Primero me parece que está muy bueno el planteo. Eh, yo ya tuve la visita de la Yuri también, que quiso pasar enfrente de la cámara. Fue un desafío Y bueno, silencioso con mi mano por el costado de la cámara para que no suceda. Eh, bueno, volviendo a lo que está diciendo, me parece que está muy bueno el planteo de reconocer esta cuestión de, además de este caso puntual que vos destacás de la guerra, que es algo que está bueno por ahí, porque se ve de una forma muy explícita, o claro, uno puede llegar a ver de una forma muy explícita esta cuestión, pensarlo en general, en los diferentes ámbitos de los cuales participamos, como está planteando Juanpi. Y, y me parece que hay algo ahí como el contraste entre que eso no parece ser del todo real, o como vos decías, maestro, de que parece ser algo inventado. Creo que hay algo de eso y creo que es importante reconocerlo por momentos. Más que nada cuando uno, como también vos decías, se olvida de que está jugando, que finalmente eso en algún punto termina siendo parte de un juego. Pero lo que me pregunto es, o mi pregunta es, que no sé si tiene que ver con lo que planteabas vos, Juanpi, si más allá de ese carácter ilusorio que puede tener por momentos el juego, si tendrá algún sentido, si tiene algún valor y si tiene algún tipo de realidad finalmente todo eso. O si se trata solamente de algo, bueno, irreal que nos inventamos y que lo mejor sería en realidad descartarlo para poder
enfocarnos en lo verdaderamente real. No sé cómo lo ven ustedes o qué se les ocurre en relación a eso. Maestro, no sé si tenés Estaba algo. pens- Ah, perdón. sí, estaba pensando en que creo que está bueno ver si necesariamente em, estas divisiones, digamos, o estas líneas imaginarias, podríamos llamarlo como lo- lo describamos al principio, necesariamente llevan al conflicto o necesariamente eh, esto producen una separación que en última instancia, en casos severos, puede llevar al conflicto entre naciones, pero bueno, también puede llevar a conflictos eh, más suaves, podríamos decir de alguna manera. No sé cómo lo ven ustedes, si ven una necesidad en esto, eh, de que al crear, digamos, estas imaginarias, eh, sí o sí, eh, se genere un conflicto que podríamos decir que podría ser evitable. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que podrías vos, Juanpi, de una empresa, bueno, una persona por ahí pone como mucho de sí, e incluso de la imagen y del respeto que siente por sí mismo en el lugar en el que llega a ese juego. O sea, el hecho de confundir el juego con algo real también hace que esté la confusión, creo yo, de que eso realmente tiene un valor y me define. O sea, si yo llego a ser el gerente de esta empresa, voy a ser alguien importante. Y para lograrlo necesito que otros no lleguen a ser gerentes. Necesito ganar a otros en esa carrera, podríamos decir, ¿no? Sí, perdón, Juani. Sí, si querés, yo tengo cosas para decir, pero si vos querés, te No, dejo que bueno, o arranques. sea, respondo a lo que dijiste antes, Juani, que se relaciona con lo que dice el maestro, que lo que quería plantear, que lo planteé muy mal al principio porque estaba conectando ideas, era como el doble juego. Ese. Que no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, pero como arrancó la primera presentación como algo ilusorio y algo que en un sentido era más bien negativo, si hay que juzgar. Sí, sí, Eh, y totalmente. tiene la parte positiva, que va, esto ya, por ahí nos vamos muy lejos, pero yo lo tiro nada más, no quiero irme muy lejos del juego, pero tiene que ver con la concepción de vida que tenga cada uno. Por ejemplo, eh, a la hora de pensar un juego, para mí en un punto todo es un juego, lo que no le quita importancia. No quiere decir que algo no sea importante. Bueno, esto ya tendría que ver también con un sentido de trascendencia que tenga cada uno, que bueno, ya vamos a tener tiempo para meternos con eso, pero si alguien es, por ejemplo, ateo y no cree en una trascendencia, todo es un poco un juego, pero no quiere decir que no sea importante. Eh, en un sentido, la política, ponele, no deja de ser un juego en el sentido de reglas que tenés que tener la ilusio que dice Bourdieu, por ejemplo, para participar, pero que tiene algo concreto que a mi juicio es valioso, por ejemplo. O en el caso de, bueno, en el caso de la empresa que poníamos, que vos decías como alguien participa y cree en ese juego, para mí no tiene tanto valor, pero hay otras cosas que para mí sí la tienen que comparten algo del carácter del juego. Que yo entiendo porque de hecho pasa. Bueno, con la filosofía misma, por ejemplo, hay mucha gente que a la hora de ponerse a pensar, ponle vos tirás este tema, y dice como, ahí sí, puede ser, un límite, puede ser imaginario, qué sé yo, y termina ahí. Es porque el juego de la filosofía le parece pavo, o le parece lo mismo que nos puede parecer a nosotros, o hablo por mí, otro tipo de juego. Eh, bueno, pensaba eso, que el juego también tiene como un carácter positivo también por otro lado. ¿Y qué es lo que permite que suceda? Porque, sí, perdón, cachito.
No, yo lo que estoy pensando, lo que se me ocurrió en base, ahí cuando ya metiste a la filosofía, ya como que bueno, uno le nace el instinto Me de gustó. salir a defenderla. No, pero más allá de eso, La la ataqué idea que igual me yo, despertó, un ¿eh? poco. Que la ataqué un poco, la traté de juego. Sí, sí. Me gusta. Pero a mí me gusta, porque me parece que tomársela, incluso yo que soy un apasionado de la filosofía, eh, me parece que tomártela excesivamente en serio, sin reconocer que en algún punto, como vos decís, bueno, también tiene su parte de que es un juego, termina siendo un problema. Y quizás creo que ese es el problema que se da en cualquier ambiente en el cual Pará, uno per- nunca... perdón, ¿en qué sentido sería un problema? Que decís, tomársela muy en serio sería un problema. ¿A qué te referís? Y bueno, creo que tendríamos que meternos más a desarrollar, pero creo que No, hay no, pero algo así. de... así por arriba, creo que, no sé, hay formas que, lo voy a hacer de este modo, hay formas de tomarse la filosofía que para mí se vuelven problemáticos y que creo que puede tener que ver con tomársela, no sé, buscar un valor supremo en eso, quizás el valor de la filosofía, desconocer el valor de otras cosas o negar el valor de otras cosas, como que todo lo que tiene valor tiene que estar mediado por el análisis filosófico racional. No sé, estoy pensando en ese tipo de ideas, pero bueno, realmente habría que desarrollarlo más, no No, no, sé pero yo no si... digo como para desarrollarlo, sino como un ejemplo bien concreto. Pensando en alguien, por ejemplo, alguien que diga que si no, no sé, si no estudia filosofía, no, no sé, no aprovecha la vida, no sé, por poner cualquier ejemplo. O no sé si se puede, capaz que mm, estoy diciendo algo. Quizás alguien que puede pensar eh, que solo tiene valor aquello que tiene un carácter filosófico y que si algo no tiene un carácter filosófico, entonces no tiene valor, que puede negar, por ejemplo, el valor de algunas cosas que no puedan ser sostenidas filosóficamente, como podría pasar, no sé, el arte o la religión o lo que fuere. No sé. Está, Pero realmente lo dije más desde una sensación que estar teniendo ideas concretas. está bien, ¿eh? Pero Eh, vos sabés que te sí. agrego algo a lo que decía Juani que me parece interesante. Por eso Ujú. planteaba si necesariamente la noción de juego lleva a conflicto. Porque en un punto, no, un poco estás jugando en el estudio de la filosofía, eh, pero me parece que lleva a conflicto, por ejemplo, cuando sucede lo que decíamos en la filosofía, cuando empieza a haber trincheras filosóficas, no, nosotros somos los analíticos, no, nosotros somos los continentalistas, no, nosotros somos esto, nosotros somos aquello. Ya dejamos de pensar conjuntamente en un problema y partimos de la base de posturas que es lo mismo que decir, no, yo soy marxista, yo soy esto. Dejamos como de ver la realidad que tenemos en tantos seres humanos, que nos competen ciertas cosas en las que podemos indagar, no necesariamente seriamente, o sea, con diversión, con amor, con un montón de cosas, digamos, pero cuando se torna así como, yo entendí un poco lo que decía Juan en esto también, cuando se torna demasiado estructurado y ya como con estas representaciones mentales de, bueno, no, porque si yo soy lector de Heidegger, no puedo decir que Russell tal cosa. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, nos empezamos a cerrar. Claro, sí. Pero bueno, para mí hay un punto interesante que justamente es la pregunta que vos hiciste, maestro, hace unos minutos atrás, de si el hecho de que algo sea un juego necesariamente implica el conflicto o hay formas de jugar que, que no necesariamente incluyan esto de la división en facciones y el conflicto entre un grupo y el otro y demás, eh, al menos no de una forma problemática
o excesivamente problemática o que ya deja de tener sentido en pos del juego. Como una división que ya se olvida de que finalmente puede existir esa división o ese conflicto y demás, pero en pos del juego. Yo creo que, eh, bueno, voy a tratar de ordenar un poco lo que quiero decir. Hay dos posibilidades para mí. Primero, que no necesariamente todo juego incluye el conflicto, que uno puede jugar eh, sin necesidad de conflicto. Y también me parece que podría ser que se incluya el conflicto, pero no de una forma negativa, como pasa cuando uno va a jugar a la pelota o juega al truco y demás, y no se sobrepasa por ese enfrentamiento con el rival, sino que el conflicto termina siendo algo enriquecedor, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes o qué piensan, si... Yo estaba Sí, pensando en no, ese, perdón, no, adelante, Juanpi, dale, pues yo no, en el tengo que doble seguir como... carácter, dale, en el doble carácter del juego, que por un lado, yo lo que trataba de decir era un juego en tanto no lúdico, digamos. Qué sé yo, podría llamar un juego, no sé, cosas que tenemos eh, muy estimadas como la amistad, el amor, la política, que son muy importantes. Eh, Tienen la estructura esa del juego en el sentido de que, de la misma forma que no está preestablecido el límite fronterizo entre dos países, no está preestablecido ese límite. Bueno, el límite no, en realidad. Las. Bueno, sí, podría ser los límites o las condiciones que tenga que tener una relación interpersonal, por ejemplo. Y que las tiene un Ujú. montón y no deja de ser un juego. O sea, qué sé yo, ya pensar, no sé, en regalar, en hablar con alguien, en compartir tiempo o lo que sea que constituya esa relación. Eh, y lo otro que estaba pensando es que en la frontera podría ser un poco más polémico porque tiene, bueno, muchas causas, pero en otros juegos como, no sé, bueno, involucrando la política, tienen sentido límites. Ponele, no tienen que ser necesariamente geográficos, pero no sé, si alguien tiene una postura política determinada, impone un límite en el cual ahí se juega algo importantísimo, que no deja de ser un juego porque nadie preestableció eso, pero significa que para uno es un beneficio muy grande y para otro será un problema o algo negativo. No sé si me expliqué o lo hice muy largo. No, sí, se entiende. No, es que me parece que, por ejemplo, en el caso de eh, una relación de amistad o una relación amorosa, no digo solo esos ejemplos como superfluamente, porque creo que podríamos decir que son los casos esenciales de la humanidad, si es que existen, digamos. Porque si no existen, no tendríamos ni forma de comunicarnos directamente. Que creo que en parte sucede eso cuando se piensa de la lógica del enemigo, digamos. Ya se pierde la comunicación. Eh, pero pensaba que es cierto lo que vos decís de que, por ejemplo, en un vínculo uno puede pensar en ciertas reglas como de comportamiento, de decir, bueno, cosas que se esperan, eh, ciertas, sí, reglas podríamos decir, ¿no? De un juego. Pero yo diría dos cosas. Primero, que debería, si realmente es así, ser un juego donde no sea un juego de competidores. Y segundo, que creo que todos sentimos que en realidad, si uno tiene un vínculo real, va incluso mucho más allá de todo eso. O sea, como que la parte del juego es, eh, es algo necesario, podríamos decir que existe y que en ese caso está bien, pero que el vínculo amoroso de amistad es trasciende mucho, digamos, esas cosas, o sea, o esas reglas o esas convenciones. De hecho, al punto en el que esas reglas pueden ir cambiando todo el tiempo en distintas sociedades, distintas cosas, pero la relación de amistad en tanto tal, o
un vínculo amoroso o de familia, qué sé yo, no sé. Uno siente que va como por un camino más profundo que no niega lo otro tampoco. Creo que se Sí, podrían Perdón, entender repetí como eso juegos desde último. un punto... ¿Cómo? Eso último, repetí, que no anula. Que no anula la parte del juego. O sea, no es que decir, ah, no, porque está esto otro, entonces la parte convencional o de decir, bueno, si te invito a salir, si te escribo, entonces eso no importa, ¿no? Pero es Claro, como que, de hecho, lo otro importa en tanto esté, digamos, ese trasfondo como más sentido, podríamos decir, ¿no? Como la política. La política importa, digamos, en tanto dé solución a los problemas reales. Si termina siendo una pelea entre partidos políticos, bueno, le importará el que está en el partido, pero en realidad no importa. ¿Entendés lo que te digo? Si realmente tiene importancia ese juego, es porque, bueno, puede dar como ciertas soluciones eh, a cuestiones humanas, como por ejemplo, bueno, cómo nos vinculamos socialmente, económicamente, un montón de cosas. Eh, pero no creo que sea solo por el despuntar del vicio de que dice, no, pues a mí la política me gusta en sí, pero ahí como me parece que se cae más como por el lado negativo, podríamos decir, del juego. sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Es correcto lo que usted dice, maestro. Como Esa nos es dijo una alguna vez una cita, profesora. ¿como dijo quién, perdón? Eh, una profesora una vez, no me acuerdo qué había dicho el maestro, pero no era algo que se podía juzgar de correcto o incorrecto. Hizo como un aporte en la clase. Capaz que dijo, esto que charlamos me hace acordar no sé a qué, y la claro, profesora respondió, es correcto lo que usted dice. Y siempre nos acordamos y nos da risa, como esa expresión de finalmente juzgarlo como correcto o incorrecto. claro. Che, no, pero bueno, sí, de hecho tiene que ver con a lo que yo quería llegar antes cuando empecé a hablar de la filosofía y finalmente nos desviamos. Em, que yo siento que los juegos, como que los juegos hay un objetivo eh, explícito, digamos, o el que en principio uno tiene en mente cuando está jugando el juego. Por ejemplo, jugar al fútbol y el objetivo es ganar el partido, hacer más goles que los que te hacen, etcétera. Pero ese es el objetivo del juego. Más allá de eso, yo creo que para que sea un juego saludable, como dijiste vos, o no sé si lo dijiste así, pero yo me quedo así, para que sea un juego saludable, tiene que haber un objetivo por fuera de eso y que sea un objetivo real, que trascienda el juego y que tenga que ver con lo verdaderamente importante, vamos a decirlo de alguna forma. En el ir a jugar a la pelota, qué sé yo, puede ser divertirte, hacer ejercicio físico, compartir un momento con tus amigos, qué sé yo. Eh, Más allá de eso de que después podés ganar o perder, pero ganar o perder termina siendo algo que tiene sentido durante el juego y que finalmente es necesario que esté para que se cree toda esa situación, que a uno le interesa y demás, pero no es el objetivo real, verdadero. Me parece que eso también se puede pensar en los otros ámbitos, en el ámbito de la filosofía, que después habrá que diferenciar cuál es el objetivo que uno tiene en tanto juego Mm. y cuál es el objetivo real y el objetivo, también, también esto sucede en la política, como acabas de diferenciar muy bien vos. Creo que el problema es cuando ese otro objetivo no está y lo único que queda es el objetivo del juego, que finalmente cuando uno lo analiza un poco, siente que se ha perdido el sentido. Eh, y que sí, que uno se quedó solo con lo irreal y lo ilusorio, eh, y se ha perdido aquello otro que era el verdadero sentido del juego, quizás. No sé cómo Acá, lo ven. no, me interesa lo que dicen, pero creo que acá los enganché de donde hay algo que a mí me hace ruido.
que es complicado el debate, no es que nos vamos a poner a hablarlo como súper extensamente, pero el gran problema está en real, que usan mucho los dos, en qué es lo real y la idea de fin. Yo cuando planteo como la doble cara del juego, en una yo ya incluyo los fines y la realidad, de cierta forma. Esto, bueno, lo vamos a hablar, imagino, a lo largo de los programas sobre qué pensamos la realidad y demás, un tema muy complejo, pero sí creo que está supuesto en lo que estamos hablando. Yo cuando digo la doble cara del juego, en algunos juegos incluyo que ya sean reales importantes. En los más básicos que digo, no, pero por ejemplo, podríamos pensar el arte como un juego y supone ciertos valores implícitos que no es solamente lo lúdico, sino es simular que algo tiene importancia visto desde afuera. Pero para mí eso tiene importancia. Para alguien de afuera puede ser un juego, pero para mí, en los juegos que participo, creo que son realmente importantes. Lo que quiero decir con eso es que muchas veces los fines están incluidos en los juegos. Por ejemplo, en los casos de fútbol, cosas así, es más fácil porque hay un objetivo por fuera. Pero en el caso de la política o las relaciones, por ejemplo, lo constituye al juego, entendido en términos amplios, ¿no? O sea, sería el juego como parte más lúdico y juego en sentido amplio para diferenciarlo. Incluye ya una suposición que para otro puede ser una ilusión. No sé si estoy dando muchas vueltas. Por ejemplo, no sé, alguien que le importe la justicia social y juegue el juego de política en ese sentido contra alguien que ve que eso es como algo que no tiene sentido, entonces está como, no sé, jugando un juego que de afuera le parece algo completamente ilusorio. Bueno, por ahí la política es solamente un ejemplo, podría haber otro. No sé si se entiende las dos cosas que dije, o si me fui muy por las ramas. Sí, sí, yo creo que entiendo más o menos, voy a ser honesto, pero bueno, no importa, lo iremos clarificando. Em, lo que tengo para decir es que cuando diferencio estas dos facetas, en realidad yo creo que finalmente se terminan dando juntas y que por eso el juego termina siendo inevitable. No es que uno se puede quedar solo con aquello que yo hace un rato dije, lo que verdaderamente importa, el verdadero sentido, y decir, bueno, nos quedamos solo con eso y dejamos de lado la parte del juego ilusorio y demás. No creo que justamente el juego termina siendo necesario. Yo no puedo probablemente divertirme y hacer ejercicio físico, pasar un momento con mis amigos, si no es yendo a jugar a la pelota. No me puedo quedar solo con esa parte. Tengo que ir a jugar a la pelota, tengo que meterme en el juego para también tener eso. Tengo que darle lugar a eso que finalmente se puede reconocer como ilusorio, pero porque acá lo estamos analizando, lo estamos separando, pero yo creo que se dan de forma conjunta, aunque también eh, por lo que dije hace un rato, que igual no estoy seguro y así que siéntanse libres de criticármelo. Podría darse la parte de la ilusión sin lo otro, por lo que comenté hace un ratito bueno, solo estar jugando, pensando en que el sentido de eso es ganar y demás, y toda la otra búsqueda pareciera quedar de lado. No sé si esto ayuda en algún sentido a lo que vos dijiste, Juanpito, o sigo repitiendo lo mismo. Si no, en todo caso, ayudanos y fíjate por dónde nos podés seguir aclarando. No, no, era un poco para pincharlo en realidad, que decía que lo enganché. O sea, entiendo igual. Creo que hay como una. Siento que. Además, tampoco lo Ah, hablamos antes del tema, ¿no? Pero siento por ahí que. no, obvio. O sea, hay algo que me hace ruido eso de lo real. Pero era un poco para plantearlo. Entiendo igual lo que decís. Eh, Sí. sí, perdón, maestro. No, no. Eh, yo también me pasó un poco como Juani que, de hecho, si después te querés explayar más, digamos, con relación a eso, tal vez es cierto que sea un tema capaz que incluso para tratar específicamente, ¿no? La cuestión de lo real y lo irreal, gran tema de la filosofía, lo real y lo irreal.
Pero a mí también me llamaba mucho la atención esta cuestión, eh, porque yo que observo es más lo segundo que vos decías, Juani. O sea, yo observo que eh, vivimos en un mundo donde el, el énfasis, digamos, está puesto en los valores estrictamente del juego. O sea, esto creo que en algún momento por ahí lo dije, pero esta cuestión de decir, bueno, pónganse en esto de las carreras, todo eso, digamos, de la educación en las instituciones, ¿no? Como un armado del pensamiento, juego. O sea, no es algo real. No es que hay materias reales, digamos, en el mundo. Mirá, ahí está física, ahí está. En la realidad del mundo, y esto acá tiro una, digamos, así, para otra polémica, digamos, ¿no? Pero yo observo que en la realidad del mundo las cosas están como más unidas y que en estas divisiones, digamos, no dejan de ser arbitrarias en un punto y causan problemas cuando o se toman demasiado en serio o se toman como lo único, como que esa estructura de pensamiento está representando exactamente la realidad tal cual es, digamos. Claro, O sea, nos está mostrando realmente el mundo tal cual es, digamos. Entonces el mundo es, yo estudio estética, yo estudio ética, yo estudio como que si eso existiera realmente así, ¿me entendés? Y no fuera solo como una división que uno, bueno, de alguna manera tiene que hacer y dentro de una estructura donde hay que aprobar materias para que te den un título y es un juego. O sea, es parte como de algo que no es real, es inventado. Se pueden inventar un millón de otras variantes de eso. A eso es lo que voy, digamos, no es algo que esté dado en el mundo, podríamos decir. Por eso traía el ejemplo de las fronteras, porque vos te parás ahí y vos decís, no hay una división real. Es algo que en un momento se dijo, bueno, pongamos una línea acá, acá dividimos esto. Es como que yo, no, nosotros somos eh, distintos porque uno está en Córdoba, otro está en Santa Fe y otro está en Sunchales. Y entonces de repente digo, bueno, acá está el cordobés, acá está el santafesino, acá está el sunchalense, y empiezo a hacer división en mi cabeza. En realidad somos tres personas. Creo que por eso me interesaba el tema de nuevo, porque creo que eso es mucho. O sea, como que estamos Perdón, muy signados en ese repetí conflicto, ¿viste? la última oración que se me cortó. Sí. Ah, perdón, que me resulta eh, interesante la cuestión porque creo que es un tema para ver, eh, porque parece que normalmente eh, esas estructuras de juego, podríamos decir, terminan generando más conflicto que otra cosa cuando no se ven, digamos, como lo que son, me parece a mí. ¿Quién no ha estado conflictuado, digamos, así como, bueno, en los juegos de seducción, por ejemplo, ¿no? Siempre hablamos mm, medio en chistes de esos manuales también, viste, para seducir. Y bueno, a ver cuántas minas me levanto. Bueno, hay todo un juego con respecto a eso. Pero si no está el amor, todo eso no significa nada y hasta es una cosa como muy eh, que te puede terminar recontra perjudicando, sintiéndote re mal, diciendo, bueno, a ver si logré seducir a esta persona y si no logro, tal. ¿Me entendés? Como que se pierde, digamos, eh, lo que uno realmente estaba buscando, que era el amor, y se termina como simplemente centrando en toda la parte de las reglas o la seducción, digamos. No sé si a ustedes les sí. parece que eso eh, genera conflicto, pues yo veo eso, digamos, pero tal vez no sea necesariamente así. Perdón, yo un breve paréntesis que me parece que sería bueno que lo debatamos en algún programa futuro, pero yo sigo insistiendo en el problema de lo real.
ahí hay una suposición en la que creo que, bueno, no sé si comparten idea o no, pero en la que entiendo, maestro, que vos planteas mucho lo real, que me interesaría saber, va a ser muy largo, por eso digo para después, pero para plantear Claro, algo sobre qué pensamos en la realidad, yo en este caso, bueno, poniéndome del otro lado, ahora lo podríamos desarrollar en realidad, no vamos a ir mucho y quedan más cosas para hablar sobre el juego, pero yo sería más bien defensor del lado contrario. Por ejemplo, para mí, las arbitrariedades de esta que hablas de la universidad, es verdad, completamente así. O sea, no es que vos en el mundo te encontrás con la estética separada. Pero creo que está bien estudiarlo. Y entiendo que el título es arbitrario. Por ejemplo, si vos estás. Bueno, me falta solamente el trabajo final para recibirme de profesor. No voy a ser mejor ni nada cuando lo tenga. Es una arbitrariedad. Pero una convención que en el total yo diría, bueno, da crédito de que alguien sabe mínimamente de filosofía. No quiere decir que sea un genio, no quiere decir como un montón de cosas, pero me parece que tienen un punto las convenciones. Eh, si de esa forma te va a manejar en toda la vida o crees que está todo separado, entiendo el problema, entiendo por qué lo decís. Eh, pero bueno, todo esto era para, cierro paréntesis, lo hice muy largo, solo para hablar de lo real, me interesa mucho, porque en la idea que vos decís, por ejemplo, no sé, yo en el juego incluyo lo real. Por ejemplo, suponer que el amor tiene un valor, que la amistad tiene un valor, forma parte de ese juego en sentido amplio. Y vos lo ponés como algo real, como si estuviera por ah, afuera. Por eso yo digo como la doble cara del juego, en el cual yo el juego me lo tomo muy en serio. sí, Eh, sí, sí. bueno, pero para debatir el futuro, o sea, marco como solamente un contrapunto, a ver si se ocurre algo. Es Perdón. una buena, es una buena división, sí, 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 pero te digo la verdad, lo tendría que pensar. Por eso es Sí, algo sí, para obvio. Por pensarlo, eso lo tiro para un para programa reflexionarlo, especial digamos, realmente. realidad y realidad. Sí, te digo que es un lindo tema para charlar. Lo que pasa es que, bueno, es un tema tan transversal y tan central que Es es que, obvio, o sea, es como que hablemos de la verdad y lo falso. Estamos dando, por supuesto, un montón de cosas de qué es verdadero y qué es obvio, obvio, falso no es una cada vez que crítica. hablamos. Es solamente No, 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 porque yo no. tengo otro punto de vista, creo, de lo que puede ser la realidad, lo real, y que sí Claro, atraviesa todo. De la misma forma que vos decías, por ejemplo, que la estética no estaba separada, cuando hablamos de una concepción, creo que en el fondo ver como, bueno, qué es lo real, aunque bueno, debatible y demás, se mete en las otras discusiones. sí, Bueno, solo para totalmente. plantear, Sí, 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 sí. cachito. Me Sí, parece muy bien. no, ¿qué iba a decir? Ya me perdí, pero porque lo estaba escuchando Atentamente. sin pensar realmente qué es lo que iba a decir. No, sí, ya me acordé. Eh, Primero estoy muy de acuerdo con todos los planteos acerca de que se está dando por supuestas ciertas concepciones acerca de qué es lo real y qué es la realidad, y que sería muy interesante charlarlo, porque además que uno la esté dando por supuestas y que hable de ese lugar, al menos en mi caso, no implica que, que- que considere que ya es algo en lo cual tengo una postura 100% tomada. No es que hablo de ese lugar Totalmente. porque no, como dijo el maestro, no puedo no hablar desde ese lugar, pero si nos ponemos a charlarlo, me voy a dar cuenta que tengo un montón de dudas y un montón de cuestiones que me gustaría analizar, así que sí, me parece un gran tema para centrarnos en algún otro programa. Eh, pero me gustaría, Juanpi, preguntarte, a ver si podés ser más claro, porque no porque no seas claro, capaz que a mí me está costando entenderlo. Ah, me está ¿Cuál diciendo que cuál- no sé hablar. No, bueno, pero así no vamos a poder. no, es que yo Se siento desconectaba, que... así, dijo, chao, no, si no me van a tomar en serio. No, si nos vamos a tratar sin respeto, yo voy a empezar a hablar de las cosas que hiciste vos. No, pero viste que estos temas son complejos, obviamente, y, y bueno, yo creo que en principio parto de una concepción más cercana a la del maestro, entonces me resulta más fácil entender a qué se refiere porque rápidamente lo asocio a alguna idea que yo ya tengo, que ya tuve. Y entiendo que hay algo muy interesante también en lo que vos planteás,
Si podría, por ejemplo, tomar algún ejemplo del juego o alguno de los ejemplos que estuvimos dando y marcar específicamente cuál es la diferencia que sentís entre tu pensamiento y el planteo que estamos haciendo nosotros. Sí. Bueno, primero que son temas complejos y yo también no es que lo tengo previamente desarrollado, entonces lo voy desarrollando en el Sí, momento y por ahí tiro un millón de cosas. Si vos me pedís un ejemplo, te digo muchos, voy a para sacar una tener lista. como- Nah, mentira. no para decirte, ejemplificámelo como que me da un fundamento, No, sino entiendo, entiendo. para Para clarificar un aclarar, poco no, para aclarar, digamos, claro. eso. Sí, sí. Y sería, no sé, em, ¿Te puedo hacer una propuesta? dale. Que tomar como ejemplo el tema del fútbol, porque me parece que es algo que ya está bastante claro cuál sería el objetivo dentro del juego y demás. Si se te ocurre llevarlo ese, como que ya está bastante definido el juego, por eso. Me parece Em, más fácil pensarlo con no, eso. voy a tener que rechazar tu proposición, con todo Pero respeto. No, pero porque ¿conocés ese sería un ¿no conocés caso. la regla de la improvisación de siempre decir que sí? Sí. Claro. Bueno, sería como el Esto es delantero un sería el juego sentido de la también, vida chicos. y el defensor es la política. Entonces la idea es que cuando uno tira un centro, el que la Sí, baja es el sentido final del gol, más o ya menos. entendí todo. Ya entendí No, todo. entiendo tu propuesta, pero la voy a tener que rechazar porque ese es el caso más fácil de ver y que ahí es más difícil lo que yo planteo. Lo que yo digo es, hay dos caras del juego. El primer planteo sería el que el que surgió y el que arrancó con la charla, que sería, y bueno, Bien. sí, evidentemente una frontera es un juego que estamos jugando y no hay nada de real ahí. Primera lectura, con la que coincido, y tiene un montón de consecuencias. La propuesta que yo traigo sería pensarlo como en general a todo como un juego en términos amplios. No sé si, no me acuerdo en qué lado estaba de Wittgenstein, que habla de lo difícil que es como definir el juego, que hay un montón Ujú. de aspectos. Bueno, y Sí, combinándolo sí. con Bourdieu en este sentido sociológico, sería que, por ejemplo, si lo querés llevar al deporte, no sería tanto como el partido en sí, sino todo lo que hay alrededor. Ya el hecho de suponer que Mm, es importante jugar al fútbol por los objetivos que quieras, ponerle que ahí entra la salud, la amistad, lo que sea, es ya entrar en un juego de suposiciones que no se reduce como a lo lúdico, sino, suponete, quien va a jugar al fútbol eh, ya supone que la amistad es algo valioso, que sí, divertirse o lo que ustedes llaman objetivos reales, por ponerlo así nomás, serían parte de un juego que se juega general. Eso para llevarlo como al caso que me propone el fútbol. Te lo saco en otro que es más concreto. Por ejemplo, no sé, la identidad. Jugar el juego de esa identidad a nivel personal sería para establecer quién uno es en un montón de cosas. Que vos desde afuera decís, como o sea, no tiene mucho sentido, pero uno juega ese juego en los gustos que tiene, los intereses, las cosas que hace, cómo se viste, cómo se muestra a los demás. No sé si clarifico un poco, pero es un juego que es importantísimo, o sea, es como yo me estoy definiendo, pero no definiendo en términos universal y concretos. Sino, supongamos que, no sé, un show está en construcción, no estoy yendo como algo muy general, ni definitivo. Pero uno está jugando el juego de construir su propia identidad de alguna forma. Sabe que tiene sí. muchas aristas, pero y se lo toma en serio, con lo que hace, con lo que busca, con en lo que trata de mejorar. Y vos desde afuera, si lo ves, decís, y bueno, ¿y qué? ¿Está intentando ser mejor músico, tocar mejor? ¿Y para qué? Y no, porque el arte es importante. Y bueno, pero es un juego. O sea, hay personas que se ponen a hacer algo, hay otros que lo escuchan, y los dos comparten que eso tiene un valor intrínseco. ¿Me expliqué Sí, ahí? sí, sí, claro. Claro, pasa que yo creo, yo en lo personal, hay un punto en el cual dejaría hablar de juego en este sentido que estamos hablando. Quizás se puede decir, si entendí bien, jugar al fútbol es el juego. ¿Cuál es el sentido de eso que tiene valor, que está más allá del juego? La amistad. Y a mí me podría decir, bueno, pero entiendo según lo que vos planteás, la amistad no deja de ser un juego también. Entonces, tampoco podemos decir que ahí estaría lo real.
Y yo digo, sí, pero hasta cierto punto. Como que creo que hay un punto en el cual dejaría de hablar de juegos, al menos en este sentido. Como que ya empezaría a hablar de un juego un juego que en verdad tiene sentido en sí mismo. Eh, por mi concepción, pero sí, tiene que ver justamente con lo que decíamos antes de si hay algo real o qué estamos consiguiendo de lo real para ver justamente esto, hasta dónde vamos a llevar estos planteos del juego y de que en última instancia no tiene tanto sentido, tanto valor. En el arte lo mismo, me parece que habrá algunos aspectos que se pueden atribuir al juego, que es no sé si ponerle de alguna forma que tiene que ver con lo ilusorio, con lo que no es tan real, pero hay algo que ya excede. Por ejemplo, si alguien dice, no, porque yo siento que tiene un valor, eh, no sé, significativo en mi vida y demás, yo ahí ya dejaría de hablar de juego en estos términos, por lo menos. No seguiría diciendo, no, bueno, pero eso sigue siendo un juego. Claro, es que Pero es una discusión, esa, digamos. esa es la doble cara que planteaba, que es con lo que arranca también. Porque la frontera propiamente no es un juego en el sentido que estamos hablando del fútbol. Es un juego más en el segundo sentido que digo yo, según mi interpretación. La frontera entre los países y Por vos. ejemplo, no es un juego como que estamos todos diciendo que, bueno, lo hacemos como por otro fin, sino que eso realmente define un límite de lo que creemos que es la nación y la importancia que le damos. No sé si me explico. Claro. Sí, Sí, pero ahí entiendo. fíjate que ahí creo que es algo que ahí se ve también la diferencia entre lo real y lo imaginario, porque, insisto, por ahí podemos decir algunas cosas, digamos, al respecto, pero puede ser que en el futuro no haya países, suponete. Y uno dice, no, pero esto era real, fíjate que es real, que acá está Argentina. Pero eso puede cambiar, digamos, también. ¿Y a qué me refiero con esto? Que como que yo siento que lo real es lo que nos une en tantos seres humanos, digamos, eh, como, a ver, capaz que lo pondría en estos términos, no sé si está bien y estaría bueno ver cómo lo ven ustedes, pero yo siento más esta idea, viste, de la filosofía que me acuerdo que Schelling lo decía como que la unidad se acerca más a lo real que la separación. Mm, Viste que siempre Schelling decía esto, que la Sí, sí. filosofía siempre tiende hacia la unidad, ¿no? Que hay separaciones que están como más formuladas desde un punto de vista práctico, podríamos decir incluso. Decir, bueno, pero es necesario que haya países porque la población de este lugar necesita organizarse de una determinada manera. No, desde un punto de vista práctico, tal vez sea necesario dividirnos, digamos, en comunidades, en decir, bueno, este, necesitamos como tener ciertos líderes, etcétera, etcétera. Pero yo dudo como que ese punto de vista práctico sea real en el sentido de decir, bueno, pero eso, o sea, hay una diferencia real entre un yanqui y nosotros, digamos. ¿Es real esa diferencia? Somos todos seres humanos. A eso me refería con que sí, sí, en el juego vos decís, bueno, ellos tienen esta constitución, hacen esto, hacen aquello. No, no sé si hay una diferencia real. Y lo mismo podríamos decir, en el caso de los dos países se ve como claramente esto porque son la misma población. O sea, ni siquiera podrías decir, es algo cultural, pero fíjate ahí es como algo, es decir, es la misma gente que quedó de un lado, quedó de otro, digamos, nada más. Una línea que no existe. Creo que es como que yo me lo visualizo de manera, digamos, a esa diferencia.
que también en lo que vos decías de la identidad, porque puede buscar como genuinamente ese juego de la identidad, pero también de una forma como media turbia de de construir la identidad, podríamos decir, que es en la que todo, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Eh, nos movemos. Sí, bueno, yo construyo mi identidad porque quiero quedar bien enfrente tuyo y voy a decir esto para que piensen Pará. que soy re inteligente. Y, y bueno, pero eso, ¿qué es eso? Digamos? Pero perdón, pongo un paréntesis ahí de nuevo que... Perdón, capaz que me extendí mucho. No, 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 está perfecto. Que el juego que yo digo, no lo digo en tanto como yo estoy actuando o jugando en un sentido negativo, sino como No, no, está bien. entendido como no es que alguien juega el juego de la identidad y está fingiendo o está queriendo convencer a otro o lo que sea. No, no. Perfecto. Uno actúa, no sé, por ejemplo, las formas de lo que hace o las actividades, es porque supone que son importantes y asume y juega entre comillas. O sea, por eso yo uso más jugar en un sentido no tanto como ni impostado ni imaginario, sino como algo constitutivo de nosotros. Digo, eh, y Claro, para, y el otro punto que estaba pensando era, perdón. vos me decís, decir, perdón, no me decís, No, sí. vos me decís a mí, señalándome. Ya, flaco, las cosas son así. No, ¿qué sería una diferencia real? No sé si te estoy matando, todo esto lo estoy diciendo para entender, no para, No, como para juzgarte. de Porque ponle, una. vos me decís, entre el yanqui y el argentino. Ahora te quiero Sí. ver. No, mentira. Quiero, A ver, quiero ¿cómo salís posta de...? entender si es que se te ocurre. Yo entiendo igual lo que vos querés decir con real y entiendo la diferencia de mercado. O sea, el punto de partida es lógico y es verdadero, es verdadero. Lo que yo trato de decir es como llevar la lógica del juego, que digo que la llevamos a muchos lugares, pero positivamente, insisto. No, como el Sí, sí, juego de la sí. identidad que digo no es fingir, sino que algo positivo que por ejemplo, no sé, lo ves en las cuestiones de género, por ejemplo, que bueno, no soy muy especialista y más, pero se juega un rol en ser o masculino o femenino, por ejemplo, por poner los ejemplos clásicos. Hay algo. O, en, por ejemplo, el liderazgo, quien es un líder en un lugar o lo que sea, juega un juego y asume posiciones y por ahí un día no tiene mucha gana o no está como no sé, con las mejores aptitudes para algo, pero él mismo actúa como se espera que actúe un líder. Perdón, pero no digo como se espera, también podría ser por imposición, como él cree que tiene que actuar un líder. Y hace como un juego, como que simula de cierta forma el momento, porque bueno, el rol que él quiere ocupar y de la forma que él quiere, hace como algo en forma de juego. Bueno, no sé si se entendió. Sí, sí, totalmente. Bueno, Sí, y sí, eso si se te ocurre no. como alguna diferencia que vos digas como algo, si es que se te ocurre, yo sé que es complejo. Pero, perdón, ¿cómo sería bien la No, pregunta? la pregunta sería, perdón, aclaré mucho el paréntesis. Vuelvo a lo que dije al principio, era que vos Es decías, como la nota al pie de ese cuento claro, de Cortázar que iba poniendo sí. notas al pie. Em, vuelvo a la pregunta. Era, vos decías la diferencia entre un yanqui y un argentino que no es real. Yo decía si hay alguna, o a qué podría llamar una diferencia real, si es que se te ocurre. Muy difícil ya hacer la pregunta. Pero, Ah, como qué punto habría que vos decís, ah, no, por acá va más lo real. Vos me decís, por ejemplo, la qué buena nacionalidad pregunta, no. boludo. Y no sé, y acá empezamos a ir cosas que ahí, no sé, sus intereses, es una diferencia real, no sé, que cambia algo. Por ahí es muy difícil la pregunta, ¿no? O sea, es lo que yo pensaba cuando decía la No, diferencia real entre un yanqui y un argentino, que si eso muy no es buena real, ¿qué pregunta. sería? Muchas gracias. La tengo anotada acá, el chat GPT me la dijo. Estuviste, viste, escribiendo así. Yo tengo un guión acá que voy leyendo. Yo creo que quizás eso podemos, es una gran pregunta y bastante compleja, pero una gran pregunta, como venimos diciendo, podemos quizás dejarlo para un próximo programa donde Dale, hablemos de dale. lo real. También quería decir que ya
estaremos ya pasando la hora del programa, no sé bien cuánto ¿Ya vamos. pasamos la hora? Sí, sí, para mí ya Recién pasamos la estaba hora. arrancando. Eh, Yo obviamente, justo iba a empezar a decir cosas interesantes yo. Boludo, justo había... No. creo que, Bueno, bueno, que hay muchas cosas para seguir charlando sobre este tema, pero también se han dicho cosas muy interesantes como para empezar a, sí. a indagar en este asunto. Quizás en otra oportunidad podamos retomarlo, ya sea de forma directa, que otra vez decimos, bueno, vamos a volver a hablar del juego, o de forma tangencial, hablando de otros temas, iremos también clarificando algunas cuestiones que hoy salieron a la luz. Pero creo que podemos ir cerrando por hoy. No sé, igual si alguno quiere hacer algún comentario o No, algo. simplemente quería decir una cosita de- de la pregunta, porque me parece que está bueno aunque sea decir algo, por más Dale, de que dale. después la desarrollemos. Sí. Me Eh, gusta, me gusta. pues claro que es para pensar un montón, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que tampoco nos tenemos que acotar, ¿viste? A decir, bueno, si uno quiere como desarrollar todo, nunca avanzar. Sería como ¿cómo se dice? Uno de los trilemas de Agripa, ¿viste? Que siempre necesitas fundamentación de lo anterior, entonces nunca llegás. Pero me hacía decir esto, eh, como repreguntar también, podría ser algo interesante para más adelante, si, ¿viste? En esta diferencia, sí, bueno, entre un yanqui y un argentino, eh, en tanto nacionalidad no hay no hay una diferencia real. Se podría preguntar, ¿y hay diferencias reales entre los seres humanos o no? ¿O las diferencias ya de por sí implican algo que no es esencial, podríamos decir? Tiro esa pregunta también para una próxima, ojo. Sí, sí, está bien. Solamente para cerrar eso, capaz el ejemplo quedó medio malo porque sí, era la diferencia entre uno y vos. Es muy difícil también pensar cuál es la diferencia. El punto iba a lo real de nuevo, que creo que es un eje transversal que se dio en la charla y que va a salir de nuevo Totalmente, seguro. Eh, totalmente. Bueno, no Bueno, sé perfecto, yo si hay estoy. algo más ¿quieren? o nos vamos despidiendo. No sé, Juanpi, vos si que me habías dicho que querías decir algo también al final, si quedan unos minutitos, Ah, sí, pero pero estamos medio sobre la hora. Yo tenía la respuesta sobre el sentido de la vida y sobre cómo ser feliz sin mucho esfuerzo y de medio desde ya. Pero bueno, necesitaría tiempo capaz para desarrollarlo. Capaz lo dejamos para la próxima. ¿cuánto tiempo necesitas más o menos? Porque imagínate una No, respuesta como esta, nos puede esperar una semana. no, 5 o 10 minutos puede ser, pero estamos muy sobre la hora capaz. Sí, Dale, sí, dale, me Mejor dale, parece. dale. la próxima, me dejan un espacio. Para charlarlo mejor el programa que viene. Dale, perfecto. Bueno, Perfecto, me muchachos, parece bien. ha sido un placer este primer programa. Yo realmente lo disfruté de mi parte, espero que ustedes también y nuestro También. público que en este momento es de una sola persona que nos está dando una mano para ver que todo salga bien. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Discoteca. Y bueno, después estará abierto para el resto de la gente que ya lo verá. Y a partir de la semana que viene, esto quería aclararlo también, vamos a empezar a transmitir en vivo, en este Exacto. horario que es los jueves a las 10 de la noche. Los programas van a ser en vivo, después van a quedar grabados también, pero bueno, esa posibilidad de verlo en vivo va a estar y también entonces va a estar la posibilidad de que por ahí nos hagan comentarios y que nosotros lo tengamos en cuenta en el desarrollo de la charla. Sí. Sin más, entonces, Exactamente. nos despedimos y nos vemos la próxima. Un abrazo, chicos. Adiós. La pasé muy bien. Yo también. Nos Un vemos. abrazo. Chao.